3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. De entre todos los hijos de Ilúvatar, los segundos nacidos, los hombres, fueron aquellos que gozaron de los dones más extraños. A diferencia de los elfos, no estaban ligados al destino del mundo. Su espíritu era libre para abandonar Arda tras la muerte. Libres en la muerte, pero también libres en la vida, los hombres emprendieron el camino desde Ildorien hacia el oeste, siguiendo el sol poniente, hasta llegar finalmente a Beleriand. Poco contacto tuvieron con los Valar, siendo Melkor quien se involucró activamente en su caída, y el Vala oscuro infundió un miedo en el corazón de los hombres, nublando su percepción y su juicio, de tal manera que temieron siempre el destino que les estaba preparado, torturándose con la idea de que, a diferencia de los primeros nacidos que gozaban de la inmortalidad, ellos debían aceptar y soportar la muerte que los separaría de las maravillas de Arda. Confundiendo así su propia libertad con condenación y desprecio por parte de Eru y Ilúvatar, los hombres llegaron a anhelar el poder y la inmortalidad, cayendo con facilidad en las trampas de aquellos que buscaban esclavizarlos, quienes aprovecharon ese temor para entregarles los 9 anillos, prometiéndoles un dominio eterno que en realidad los llevaría a la servidumbre bajo su sombra. El valle de Minas Morgul se volvió maligno hace mucho tiempo, y fue una amenaza de terror mientras el enemigo desterrado vivía lejos e Ithilien todavía estaba en su mayor parte bajo nuestra protección. Como sabéis, esa ciudad era un lugar de poder, orgullo y hermosura. Minas Ithil, la hermana gemela de nuestra propia ciudad. Pero fue tomada por hombres atroces a quienes el enemigo había dominado en su primera fuerza, y vagaron sin hogar ni amo después de su caída. Se dice que sus señores eran hombres de Númenor, que habían caído en la maligna oscuridad. A ellos el enemigo les había dado los anillos de poder, y estos los habían devorado. Se convirtieron en fantasmas vivientes, terribles y malvados. Después de su partida, tomaron Minas Ithil y vivieron allí, y llenaron la ciudad y todo el valle alrededor de decadencia. Parecía vacía, pero no lo estaba, porque un horror informe vivía dentro de los muros en ruinas. Había 9 señores que, tras el regreso de su maestro, a quien ayudaron y prepararon en secreto, recuperaron su poder.
Entonces los 9 jinetes salieron de las puertas del horror y no pudimos resistir su acometida. No os acerquéis a su ciudadela. Hay ojos ocultos en las sombras. Es un lugar de malicia insomne, llena de ojos sin párpados. No vayáis por ahí. Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de un nuevo homenaje a la obra del maestro J.R.R. Tolkien. Ulairi, espectro del anillo. Un relato escrito por Javier Gil, con el arte de portada de Fran Fernández. Y la voz invitada de Rey Inson. Jamás pensé que habría un final. Puedo sentirlo. Mi espíritu se derrumba y la mayoría de mis recuerdos se han perdido entre las brumas de una memoria marchita. Siento que los vínculos de sangre y carne que me atan a Arda están prestos a desaparecer. En los momentos de lucidez, aún escucho ecos de una tierra salvaje e indómita. El acero joven y rojo, polvo, sal, poder y gloria. Hijos de reyes que luchaban entre ellos por dominar una tierra de frágiles fronteras. Derrotado, conocí las inclemencias del exilio, vagué por tierras distantes. Y entonces el Señor de los Dones me encontró. Compartió su sabiduría conmigo. Me hizo ver que mi legítimo legado estaba al alcance de la mano. En prenda de su favor y buena voluntad, me ofreció un anillo. Era una pieza de factura exquisita. La rueda de oro simbolizaba mi exilio y a la vez mi inevitable retorno. Jamás pensé que sería instrumento de mi ruina y mi cautiverio, una garantía de poder en bruto. Tomé el precioso presente y volví a mi hogar. Como el fuego de una pira, ese recuerdo sigue siendo dolorosamente luminoso. Yo sometí a los usurpadores. Los hombres siguieron mi bandera, presos de mi voluntad. Puse orden en el caos y mi sabiduría se impuso durante largos años. ¿Cuánto hace ya? No logro adivinarlo. La muerte debió llegarme hace mucho tiempo, mientras mi casa se marchitaba lentamente, escurriéndose entre mis garras como granos de arena. Mis dominios son ahora un territorio yermo y sin nombre,
y los pocos servidores leales duermen el sueño de la muerte. Muchos me creen acabado sin duda, pero no saben que mi sombra es tan vasta como lo fue antaño mi brazo ejecutor, y de lo que está oculto a los mortales, tanto me ha sido revelado. El anillo me atormenta, pero no me desharé de él. Es el legado de una vida de hazañas y de gloria, y aunque he llegado a detestarlo, no lo alejaré de mí. Tan solo el sol en los cielos se atrevería a desafiarme. Bajo su luz pálida y muerta advierto la claridad en mi propia carne. Mis sentidos mutilados, siento el frío glacial bajo la piel. Ninguna luz puede ofrecerme ya su calor. Hay un peso, una voluntad aplastante que desborda toda razón. Puedo oír su voz. Ya la escuché en mi juventud, en labios de Anatar, cuando me susurró promesas de justo dominio. Pero la voz fue transformándose. Fría, cruel, regia, me ha convertido en instrumento de su poder. Sé que años atrás, cuando conservaba aún rescoldos de mi ánimo extinto, intenté en vano acabar con mi propia vida. Pero ¿quién soy yo? Fui un rey poderoso, y sin embargo soy también un esclavo. ¿Qué se hizo de mis propios siervos? ¿En qué agujeros se esconden presa del terror? ¿Quién soy yo? A la caída del crepúsculo susurro estas palabras. Los muros ruinosos me devuelven ecos insomnes. No recordaría mi nombre de no ser porque mi señor me llama. Cercana está la hora, pero la carcasa evanescente de mi cuerpo yace postrada, maldiciendo el día, esperando la llegada de las horas frías y oscuras. Solo entonces siento el renacer. La voluntad de Sauron es la única certeza en este mundo de sombras. Por un momento, vuelvo la vista en mitad de la noche al yermo que una vez fue mi hogar. Hay algo desesperado que intenta liberarse de pronto, y entre las brumas que solo los espectros vislumbran, contemplo de nuevo el anillo que me fue entregado. Sin mácula, fuente oscura de poder, cadena del carcelero de Mordor. Es lo único tangible dentro de esta realidad desdibujada e indistinta. No hay forma de oponerse a su voluntad. Antaño, ¿acaso fui un rey de los hombres, de los elfos? Preguntas vacías, preguntas. ¿Quién soy yo? En la fría noche sin estrellas, la voz del Señor Oscuro es la única respuesta.
¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia triste y oscura, la de nuestro protagonista de esta noche, ¿no creen? Sin duda, los espectros del anillo son criaturas terroríficas y fascinantes, pero el elemento principal de su derrota en la guerra contra la oscuridad que amedrentaba el universo de Tolkien son, sin duda, los anillos. El horror vívido que representa su condenación. Melanie Rawls afirmaba que los anillos mágicos son uno de los más interesantes arquetipos de la literatura fantástica. Anillos que permiten volar, que otorgan el poder de la invisibilidad, contienen a un Dijin que concede deseos. Desde tiempos inmemoriales, los anillos han sido depositarios de los más diversos dones soñados por la humanidad. En la obra de Tolkien, los grandes anillos de poder aparecen como piedras angulares del devenir de la segunda y la tercera edad. Tal y como podemos advertir en el poema del anillo, prácticamente todo el contexto histórico y político de estas edades aparecen condensados con maestría dentro de sus versos. Así nos lo traslada Christopher Tolkien en el Silmarillion. Tras la caída de Morgoth, Sauron va a ocupar el papel de principal antagonista de los pueblos libres, instigador de la gran mayoría de los males y peligros para Arda. Como Maya, Sauron es un ser espiritual de gran poder. Si bien no al nivel de los Valar, goza de una ventaja frente a estos: su voluntad inequívoca de interferir en los asuntos del mundo. Tal y como hicieron anteriormente sus maestros, primero Aule, contraviniendo las leyes de Ilúvatar al crear a los enanos, y posteriormente Morgoth, con los nefastos acontecimientos narrados en el Quenta Silmarillion, Sauron se involucra directamente en el destino de la Tierra Media. Al margen de su terrible voluntad, son los anillos de poder la herramienta principal utilizada para someter al resto de pueblos libres. Sin embargo, sus designios fueron en gran medida frustrados. No participó en la forja de los 3 anillos élficos, y sus portadores los pusieron rápidamente fuera de su alcance. Por su parte, los enanos, si bien no escaparon de la codicia que avivó en sus corazones, ni al oscuro destino que de ella provenía, resistieron firmemente la voluntad de Sauron y nunca se sometieron a su sombra. Fue entre los hombres, sin duda, donde los anillos de poder van a tener gran éxito. Mucho más lejanos a los Valar que los elfos, la angustia y el temor derivados de un destino incierto conllevaron a que reyes y hechiceros poderosos se inclinasen ante Sauron y fuesen finalmente esclavizados por el único y convertidos en espectros. No poseemos demasiada información al respecto de aquellos hombres elegidos por Sauron para portar los anillos de poder. Sin duda, se trató de señores poderosos en el mando y la guerra, o dotados en el manejo de sortilegios y embrujos. Hasta donde sabemos, 3 de los 9 fueron entregados a númenoreanos caídos en desgracia, y de entre ellos destacan como probables portadores Erumor y Fuinur, que prosperaron entre los hombres de Harad. Otros fueron entregados a hombres del este, y de entre ellos destaca Camul, señor de Dol Guldur y segundo de los Nazgûl en poder tras el rey brujo. Mediante el control de estos individuos, Sauron logró asimismo la adhesión de naciones de hombres que veneraron su sombra y poder, participando finalmente tanto Haradrim
como hombres del Este en la Guerra del Anillo frente a los pueblos libres. Si nos centramos en las propiedades de los anillos, son en cierta manera un reflejo del anillo soberano. Sin duda, aumentaban las capacidades naturales del portador, incidiendo especialmente en los poderes de mando, intimidación y manipulación. Por otra parte, otorgaban también el don de la invisibilidad, así como una percepción sobrenatural para las cosas del mundo visible e invisible. Por supuesto, cumplían con la promesa principal en el engaño de Sauron, siendo capaces de retrasar, incluso detener la muerte a un alto precio. Llegaría el momento en el que el portador se desvanecería y pasaría a ser un espectro, totalmente sometido ya a la voluntad del Señor de los Anillos. El portador del anillo dejaría entonces de existir como una criatura mortal para convertirse en un espectro informe, portador de un terror ominoso y una amenaza glacial. Invulnerable al daño físico, únicamente las armas forjadas en los días antiguos podían destruirlos. Incluso si fuesen físicamente dañados, volverían al amo como espíritus vacíos, esperando recibir una nueva forma y cabalgadura. Se sospecha que si no todos, la mayoría de los Nazgûl eran poderosos en la brujería, duchos en el uso de mandatos y palabras nefastas de poder. De este modo, los anillos fueron a la vez cebo y trampa, forzando expresamente la dicotomía entre libertad y temor que conllevaba el don de Ilúvatar, y de este modo se nos traslada en el Acalavez el punto de vista de las orgullosas gentes de Númenor. ¿Por qué no hemos de envidiar a los Valar o aún al último de los inmortales? Pues a nosotros se nos exige una confianza ciega, una esperanza sin garantía, y no sabemos lo que nos aguarda en el próximo instante. Pero también nosotros amamos la tierra y no quisiéramos perderla. El maestro Tolkien escribió una vez: desearía que no hubiera sucedido en mi época. Yo también. Y también todos los que viven para ver momentos así. Pero eso no les corresponde a ellos decidirlo. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. El camino continúa y continúa desde la puerta donde comenzó. Ahora, el camino se ha alejado mucho y debo seguirlo, si puedo, persiguiéndolo con pies ansiosos, hasta que se una a un camino más ancho, donde se encuentran muchos senderos y misiones. ¿A dónde iré entonces? No puedo decirlo.
Y mientras reflexionamos sobre estas y otras magias de la Tierra Media, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Javier Gil por su relato del espectro del anillo, a Fran Fernández por la ilustración de portada y a la voz invitada del Rey Insomne. A ellos y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nada de esto habría sido posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Quién sabe, quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con Puck. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.